Hola, bienvenida a Gaby en Wonderland. En el episodio de hoy vamos a hablar con María José Teles de ética y cómo aplicarla en el mundo del diseño en nuestro día a día. María José lleva más de 25 años en el mundo del diseño, tocando todas las teclas desde interacción y research hasta facilitación, gestión e inclusive agente de transformación circular y coach. Y la ética es algo muy presente en el día a día de su trabajo desde hace años. Por eso creo que es la persona perfecta para sentarnos a hablar de qué es la ética aplicada a nuestro mundo del diseño, cómo lograr que la ética sea parte de un proyecto de diseño, cómo hablar de ética a la empresa y cómo hacer que sea algo importante y también por qué es algo muy importante para nosotras a nivel personal. Así que sin más, te invito a seguirme por la madriguera de la ética con María José Teles. Hola y bienvenida a Gaby en Wonderland. María José, ¿cómo estás? Hola, pues muchas gracias, Gaby, por traerme a tu dimensión de Wonderland y por tu presentación, y estoy genial. Y espero que tú también. Y bueno, pues con este tema que vamos a tratar, vamos a hacerlo pues lo más distendido posible. Pues que sí, que llevamos mucho tiempo con ganas de hacer esto y finalmente se ha dado. ¿Por dónde empezamos a hablar de ética? Tomando en cuenta que nos limitamos al mundo del diseño, que es el que nos movemos, diseño de productos, servicios, digitales o no digitales, mundo tecnológico un poco más grande, porque ética está en todos sitios y todo lo que hacemos. Entonces, te lo dejo a ti. Y paso palabra. ¿Por dónde te apetece empezar? Supongo que por la definición de qué es ética, pero no sé, lo dejo en tus manos. Me gustaría enfocarlo en el momento presente, con el tema en el que más o menos estamos todos dentro del contexto de diseño inmersos, que es la IA centrada en el ser humano. Porque si nos ponemos a hablar como de ética en modo abstracto, a lo mejor puede ser como muy denso. Y entonces sería un poco esa la idea, ¿no? No sé qué te parece. Perfecto. Vale, pues mira, la ética, a mi modo de ver, y dentro de este contexto de diseño, significa pararse a reflexionar, poder preguntar para qué, por qué, cómo, qué es lo que puede pasar. La ética es como una especie de zarandeo para devolvernos a nuestro lugar, siempre con humildad, sin darnos importancia, reconociendo nuestros límites. Y luego esta ética digital, en particular, nos busca hacer más conscientes de las decisiones que tomamos en cada uno de nuestros proyectos e incorporar principios que aparentemente son muy intangibles, pero que nosotros como diseñadores ayudamos a materializar, como la transparencia, la responsabilidad, la inclusión, la protección de derechos fundamentales como la privacidad, sostenibilidad, anticipar consecuencias. Siempre se ha hablado de la ética como evitar patrones oscuros o malas prácticas, pero ahora sería más como tratar esa parte de diseño centrada en la humanidad con inteligencia. Hablas de la ética y de patrones oscuros y hay una preocupación por los límites que se le puede dar a los límites éticos que se le puede dar a la inteligencia artificial. ¿Qué piensas tú de esto? Si hablamos, por ejemplo, de moral, sabemos que hay normas muy específicas y ahora mismo, pues dentro de la Unión Europea estamos bastante protegidos con el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo. Y ahí nos dice que no se pueden robar datos sin consentimiento explícito y que pues, no se pueden compartir determinadas informaciones en la IA generativa. Pero este ejemplo nos viene bien para entender cómo podemos aplicar la ética. Aparte de aplicar la ley, simplemente nosotros podemos abrir esa conversación y plantear otras preguntas como ¿realmente tenemos ese consentimiento explícito? ¿Estamos almacenando todos los datos del usuario, aunque no sean los datos específicos que necesitamos para la funcionalidad que queremos desarrollar?
¿Cuál es la diferencia de usar la imagen de una persona pues en una intranet que te la encuentras en redes sociales o cogerla sin permiso, sin su permiso, e introducirla en una IA generativa? Pues, ¿qué supone Mm. esto? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a ser transparentes? Cómo en un momento dado ofrecerle la opción de que se haga dueño de esos datos que ha compartido y pueda recuperar si mantiene ese consentimiento o lo retira. Todo eso es lo que vamos cociendo en nuestros espacios de cocreación en diseño. Sabemos que hay grandes principios fundamentales que tienen que ver con no hacer daño o ser fieles a la verdad, no hacer a Ujú, los otros lo que no quieres que te hagan a ti, como ujú. tratar a los demás como un fin, no como un medio. Y eso es lo que pues, decía que podemos ayudar a desmenuzar em, y que al final, dependiendo del ambiente en el que estemos, pues el término de ética todavía tiene muchas connotaciones, que es lo que veíamos al principio, que a lo mejor pues puede parecer algo que va a suponer como un freno a la innovación o algo muy abstracto. Esto que dices es bastante relevante porque sí es verdad que en muchas situaciones hablar de ética en el contexto de un diseño de productos o servicios puede parecer un freno porque estamos pidiendo parar y pensar. ¿Cómo crees que podemos desde el mundo del diseño enfocar la ética para que esto no sea así, para que sea un tema que se vea de manera menos negativa? Hay maneras de articularlo dentro de nuestro día a día y es poderlo tratar como principios de diseño o incorporarlo en la misión, visión y valores corporativos o bueno, pues otros paraguas como pueden ser heurísticas o códigos deontológicos. Ahora mismo, con la eclosión de la IA generativa y de la IA agéntica, también tenemos un marco legal en Europa que es muy específico y que podemos hablar de IA confiable e IA responsable en los equipos y nos van a entender bien, sobre todo dentro de también ese contexto de modelos de gobernanza que al final hacen como ese mapa de las reglas y de los roles que se tienen que aplicar en los proyectos en los que participamos en todas las fases, desde el inicio, pues cuando estamos intentando concretar cuál es el problema, la fase conceptual. Al final es llevar la ética también a ese modelo de gobernanza como si fuera un diseño del sistema de los sistemas. Em, Tiene que ver con ese rol que tenemos en diseño, pues de ayudar a definir como casos de uso por necesidades reales, de grupos vulnerables, cómo facilitar esos talleres, cómo mapear o identificar puntos de riesgo donde pues, se puede aplicar la ética, pues donde hay opacidad o donde se puede perder Ujú, el control humano. ujú. ¿Por qué debe importarnos a nosotras como diseñadoras la ética? Creo Ujú, que tiene que ver mucho con ese conócete a ti mismo de Sócrates y la ujú, importancia de la autoindagación, de saber cuáles son los valores o principios inamovibles de cada persona, por qué haces lo que haces, por qué eres quien eres, pues cuáles son tus estándares éticos, tus creencias, lo que estás ujú, dispuesto a tolerar y lo que no, al margen de si se necesita el dinero para sobrevivir, pues saber un poco en qué tipo de empresa quieres estar y con cuál pues no quieres que te relacionen. Importante para mantener un estado de coherencia en el que pues puedas actuar según piensas y según sientes, em, porque bueno, no sé si estás también de acuerdo, pero muchas veces esas noches oscuras del alma que se viven y que a lo mejor pues ves en tus sesiones de coaching también, pues se empiezan por un estado de incoherencia interno. ujú, Y si tú eres fiel a lo que crees y a tus principios, pues eso lo evitas. Y luego, el hecho de tener como estos referentes éticos como guía, también nos ayudan a no convertirnos en entidades como insensibles y robotizadas, como a deshumanizarnos. Y Y bueno, es importante como diseñadores o tener esa noción de conciencia, de saber qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestras decisiones y a qué renunciamos y si nos está compensando.
independientemente estemos donde estemos, de que cuál sea nuestro nivel de responsabilidad, tenemos unos valores y eso es lo que podemos defender, porque si no vamos a enfermar, ya directamente. Y luego, pues, ¿cómo podemos hablar de ética y que no se vea, pues, con esa posición elevada del que sabe, del gurú, del filósofo, algo metafísico, y trasladarlo al mundo de la empresa y no provocar una disonancia cognitiva o de rechazo? ¿Qué podemos hacer en el día a día cuando hay un empuje hacia beneficios, hacia cortoplacismo y donde la ética es una molestia? Yo creo que hay que traducir la ética al idioma del negocio. Y a lo mejor, pues, em, estemos donde estemos, ver cuál es el marco de referencia del cliente y a lo mejor si ellos están hablando de transición o de gestión del cambio o están hablando de acompañamiento, pues que nosotros metamos ahí, a lo mejor aunque no pronunciemos la palabra ética, pues todo lo que queremos lograr con la ética. Entonces, dentro de ese idioma de negocio, pues que hablemos de riesgo, de ingresos, de reputación, de eficiencia, que cuando hablamos de ética no hablamos de ser buenos o sin más, sino que estamos maximizando beneficios porque al final va a ser algo más sostenible y estamos minimizando riesgos. ¿No es esto lo que se encarga el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas? Bueno, digamos que ellos tratan la ética, pero nosotros estamos hablando de cualquier proyecto en los que participamos de diseño de un producto o de un servicio en los que tienen que ver con la confianza que estamos generando con nuestras audiencias. A lo mejor la confianza genera métricas más tangibles, pues como mayor retención de clientes, menos quejas, menos gente quemada en tus equipos, que puedas llegar a otros públicos, que tengas mayor eficiencia operativa, porque las personas al final también son felices haciendo lo que hacen, aparte de que se evitan multas. No es ese modelo de este es el código deontológico y el código ético de mi empresa y yo me comporto así en el mercado. Es nosotros en nuestro día a día como diseñadores, cómo podemos humanizar la tecnología y pues generar más adopción, tener menos resistencia interna. Al final se van a apagar menos fuegos, no se van a poner parches y digamos, Gaby, que se puede decir que ética y beneficio no son algo contrapuestos, sino que el beneficio, tal y como lo perciben las empresas, pasa por ser fiel a esos principios que hablábamos de ética y que en el contexto de la inteligencia artificial hay una legislación europea y pues hay también un contexto de regulación en España, pues que tienes que cumplir sí o sí. Es como con la ley de la accesibilidad, pues lo Sí, no mismo. sé, creo que a nivel sistémico es interesante entender todos los actores, qué rol juegan cada uno y cuáles son las dinámicas, porque al final del día nosotras podemos intentar hacer las preguntas difíciles, tener el código ontológico, un checklist o una pregunta. Da igual cómo enfoque ese tema de la ética aplicada en el diseño, pero si no entendemos el entorno, y si la persona que está liderando y la que tiene el poder y, digamos, no la influencia, pero el poder jerárquico y la capacidad de ponerte en la calle, por ejemplo, está en contra de esto, creo que eso marca muchísimo el ritmo de lo que puedes o no hacer. Sí que es importante tener claro las expectativas. Y a mí, sabes que me importa muchísimo el bienestar de las personas, por eso la ética me preocupa, pero también no quemarnos en el proceso porque no servimos de nada a nadie si estamos quemadas en un rincón babeando con una depresión de caballo. Entonces, lo que me importa muchísimo es em, intentar, con esta conversación, una de las cosas que quiero es que se vea todo lo que hay de ética, pero que se vea también, te pueda llevar cada uno de nosotros, que por poco que hagas, cualquier cosa que hagamos es buena. Habiendo dicho eso, el precio no puede ser tu salud mental o física, o ambas, para poder hacer ética. Y esto es lo que me preocupa muchísimo en tu experiencia práctica, porque llevas un tiempo con esto. ¿Cómo crees que podemos ayudar a las que vienen detrás? Yo diría que, que fueran como un bambú. Hay que ser flexibles y también mentalmente abiertos y a veces, pues que a lo mejor creemos que no tenemos influencia
pero simplemente con hacer esas preguntas que pueden resultar más o menos incómodas, si no se quieren coger esas preguntas y no se responden, no es nuestra responsabilidad. O sea, como tampoco convertirnos en salvadores, que a lo mejor eso nos puede generar como mucha ansiedad, y tampoco sentirnos culpables todo el rato, y poder, pues desde nuestra posición siempre, aunque creamos que tenemos nula influencia y escasa capacidad de tomar decisiones, mm, aterrizar esos principios en cuestiones muy concretas, que ya digo que Mm. no hay por qué hablar de ética, pero nosotros ya es como que nos han comprado que es que vamos a mejorar una propuesta de valor. Entonces, ser firmes en lo que podemos ser firmes y en otras cosas, pues negociar hasta donde podamos y luego pues siempre intentar enfocarlo todo hacia la construcción y demostrarlo. Hacer investigación también y ver qué es lo que están reclamando los usuarios o nuestros públicos finalmente. La realidad que yo he vivido durante muchos años en corporates, donde me dijeron, tú habla todo lo que tú quieras y propon y lo testeamos en A/B. Y si sale que gana, lo ponemos. Como que la única posición es ganar dinero. No me opongo a ser ético, es lo que me he encontrado. No sé si te ha pasado a ti, que no hay una posición a lo ético. Es, si hace dinero, lo ético, genial. Si no hace dinero, no lo hacemos. ¿Lo has visto esto tú? O... Pues mira, a lo mejor sí que he tenido la suerte de trabajar en empresas donde o por tener una responsabilidad social corporativa muy trabajada o por tener procesos en los que realmente sí que les importa el impacto social que va a haber a sus audiencias. Siempre se ha tenido muy en cuenta no usar patrones oscuros. Otra cosa es determinar exactamente pues qué consiste un patrón oscuro y cómo poder llegar a desmontarlo. Y hay muchas realidades y ahora mismo pues están las tendencias tradicionales de pues solo quiero conseguir dinero, pero están las tendencias que a lo mejor son más abiertas a lo que está demandando la sociedad y que es me voy a preocupar de el bienestar y de esta manera voy a ganar más dinero a largo plazo. Y pues creo que aquí sí que se puede aplicar ética digital y en cualquiera de los roles de diseño, tanto si estamos trabajando definiendo flujos o entrevistando, haciendo entrevistas, nosotros ponemos sobre la mesa lo que hay. Es lo que también comentaba antes, no nos corresponden todas las decisiones y no tenemos que sentirnos mal si el proyecto en el que estamos colaborando pues no hace todo lo que decimos. Eso también sería como un poco, no sé, como dictatorial. Hay que entender como el contexto de pues dónde se está trabajando, para qué se está trabajando, lo que veíamos también de hasta dónde se puede ceder, hasta dónde no, en qué momentos estoy trabajando, cuáles son los tiempos, a lo mejor ahora no puedo, pero lo voy a tener en cuenta más adelante, voy a ver cómo influye esto, cómo no influye. Son al final probablemente decisiones que no podemos tomar nosotros siempre, pero que con nuestro rol de diseño las podemos exponer. Pues, madre mía, todo lo que hemos hablado creo que da para muchísimos episodios de podcast, pero gracias por haber preparado este panorama que realmente pone en contexto todos los aspectos que uno hay que mirar. Creo que voy a dejar en la descripción del podcast posiblemente algún par de enlaces a material que ayude a alguien que quiera y le interese el tema de ética, seguir o profundizar o algo práctico. Vale, mira, yo creo que es algo como muy laborioso, coincido contigo, y pues que hay mucho trabajo de pico y pala, pues todos tenemos nuestros proyectos en cliente, nuestra forma de desarrollarnos, hay que estudiar y leer mucho. Hay millones de kits, millones de frameworks de ética, pero al final pues se trata de abordar dilemas que se presentan en el día a día
pues tener como esta visión pues más de guardarraíl o de pautas que te pueden ayudar a dar respuestas a cuestiones que son prácticas. No nos vamos a quedar con que es algo abstracto o inaplicable y, y- y que nos pueden hacer sentir que estamos haciendo el trabajo como queremos que se haga al margen del resultado. Bueno, creo que es algo que tenemos que incorporar. Así que em, gracias si has llegado hasta aquí escuchándonos. María José está abierta a recibir dudas o preguntas. Si las hay, las puedes dejar en los comentarios. Si tienes alguna reflexión o alguna duda para clarificar algo. Y María José, muchísimas gracias a ti por todo lo que has compartido con nosotras y espero volver a poder verte otra vez más aquí o fuera y seguir hablando de este tema que da muchísimo de sí. Ha sido un placer, como siempre, escucharte y gracias por compartir este espacio conmigo. Mira, para despedirme, Gaby, yo me quedaría como con dos palabras, que es resiliencia y regeneración, que ya nos dará tiempo a profundizar. Muchas gracias a ti, que se nota el cariño y la profesionalidad que le pones a cada episodio. Y bueno, pues mil gracias de corazón por invitarme y todos los éxitos para tu podcast Cabin Wonderland. In Wonderland. Y en Wonderland nos veremos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias por llegar hasta aquí.